En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre e Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Nuestro arzobispo es el reverendísimo Raúl Eugenio Toro y nuestro obispo diocesano es el muy reverendo Randall Antonio Morillo Barrios. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el rector. Hoy vamos a hacer un pequeño comentariecito, una lectura, no una proclamación, una lectura del Evangelio que corresponde al día de hoy, y luego haremos un breve comentario. Dice en el Evangelio del día de hoy, que de San Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos, todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos. Cuando regresaban del mercado, no comían sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse las manos. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vajillas de metal, muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a sus padres o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Jesús luego llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que hace
Impuro al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Eso le hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente, entró a la casa. Sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza y él les dijo, así que ustedes tampoco la comprenden, no entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre para después salir. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, las envidias, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen injusto al hombre. Vamos a hacer una pequeña exégesis. Esta historia está contada en medio de un paréntesis de donde Jesús viene haciendo una serie de milagros. Le precede la alimentación de los cinco, caminar sobre las aguas. Eh, a donde sea que llegaba, ponían enfermos en la calle para que tocara su manto y todos quedaban curados. Y esta historia es seguida por varias historias del ministerio con los gentiles. La curación de la hija de la mujer sirofenicia, el viaje a través de Tiro, Sidón y Decápolis, literalmente 10 ciudades. Deca es en griego 10 y polis es ciudad. Tiro y Sidón son ciudades fenicias. La Decápolis tiene una gran población griega y romana. Hablar de Tiro y Sidón y Decápolis es hablar de los gentiles. Los Ni siquiera los discípulos lograban comprender la profundidad que tenía la alimentación de los 4,000. Ya no se trata simplemente de una comida, porque por eso es que lo seguían, él lo dijo, no, si me siguen es porque les doy de comer, pero no es así. Eh, Alimenta lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios. En la ley judía, los ancianos habían creado una serie de rituales. Estos rituales inicialmente estaban en la Torá, pero era únicamente para los sacerdotes y para los levitas. Con el tiempo se fue haciendo que el pueblo lo fuera asimilando esa costumbre. Pero eso sí, ni uno de los fariseos iba a mover un dedo para ayudarle a uno de aquellos pecadores. A Jesús eso no le importó. Jesús comía con gentes, bueno, con decirles que llamó a un recaudador de impuestos para que fuera su discípulo. Sí, permitió que una mujer pecadora tocara su manto y quedara curada.
curó a una mujer que tenía un sangrado de hacía muchísimos años. Jesús se pasó haciendo cosas muy interesantes. Estas tradiciones debemos tener nosotros cuidado en nuestras propias iglesias, porque en nuestras propias iglesias tenemos algunas tradiciones y esas tradiciones a veces pareciera que tienen más peso que las escrituras. Yo recuerdo que una vez estando en una iglesita por allá, se había quemado un bombillito en el frente de la iglesia y había misa, había una Santa Eucaristía, un oficio religioso a las 6 de la tarde y claro que ya se salía a las 7, debía estar encendido. Pues no se pusieron de acuerdo si tenía que ser blanco, si tenía que ser de qué color el bombillo, hasta que un señor que trabajaba ahí, que no participaba en ese tipo de discusiones, trajo un bombillo de la casa y lo puso. Lo puso y ya. Entonces todo el mundo, hey, se acabó la discusión. Debemos tener cuidado con esas pequeñeces, porque son pequeñeces. Jesús, en esta conversación, en vez de defender a sus discípulos o defenderse a sí mismo, se lanzó al ataque y les dijo, bien, dijo Isaías, ya bien lo profetizó. Vamos a buscarlo por aquí. Que por cierto, llamar en el Evangelio es un recurso literario, llamar a todos los judíos como si todos fueran fariseos, pero no todos eran fariseos. Sabemos que habían saduceos, habían celotes, eh, habían levitas, había una serie de gentes por ahí. La cuestión es que Jesucristo, sí, de una forma bastante directa, le dijo a los escribas y a los profetas, que por cierto, el evangelista Marcos hace una pequeña diferencia entre los fariseos de la ciudad y los escribas que vienen de otros lugares. Pero les dice Jesús a todos ya, incluso a mí mismo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran. Esta es una profecía de Isaías. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejáis de lado el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, el lavado de los cántaros y las copas. Y tú haces muchas cosas similares a estas. Y les llamó hipócritas. La palabra hipócrita en griego eh, proviene del término hipocritón. Hipocritón era los artistas que salían representando a quien no eran en realidad en las obras de teatro.
Vea qué bien que está escogida la palabra. Y cada vez que en el Nuevo Testamento se hace uso de la palabra hipócrita, se refiere a algo negativo. No es algo positivo. No es que es un gran artista. También hay un gran punto que debemos tomar en cuenta a los cristianos, que Jesús ya no los llamó presbiterión, ancianos, sino antropos, los hombres. Los bajó de su pedestal allá donde estaban dictando leyes y haciendo cosas, y los llamó simplemente hombres. Sus palabras nunca podrán estar sobre la ley. Y también les dijo, ya no solo a los fariseos, a todo el pueblo, ustedes son hipócritas, porque dejan la ley de Dios para seguir la ley de los hombres. Y entonces está escrito en la ley: honrarás a padre y madre. Y dentro de ese honrar a padre y madre está proveerles de alimentos cuando están viejitos. Ah, pero entonces los hijos le decían a los padres, no, es que eso es corbán. Corbán es que estaba dedicado al templo. Es una promesa a futuro, no es que se está cumpliendo ya, pero entonces no les daban de comer. Este es uno de los evangelios eh, en los que Jesús, de una forma bastante fuerte, les hace ver al pueblo, a los escribas, a los fariseos y a todos los demás, que es la ley de Dios lo que se debe respetar y no lo que digan los seres humanos. Y llamó a la multitud, la llamó hacia sí y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, pero las cosas que proceden del hombre son las que contaminan al hombre. ¿Cuáles son esas cosas que contaminan al hombre? Esta es una buena pregunta. Es algo interesante. Del corazón del hombre malvado salen los adulterios, los pecados sexuales, los homicidios, los hurtos, las codicias, la maldad, el engaño, los deseos lujuriosos, el mal de ojo, la blasfemia, la sabiduría y la insensatez. De tal manera que todos aquellos que se aferran, los literalistas, los tradicionalistas, los unos que se hacen llamar de la sana doctrina y otros que ni siquiera son cristianos, que son neopentecostales, que citan de vez en cuando a Jesucristo, pero ellos se refieren al Antiguo Testamento, al Levítico y al Deuteronomio, y no saben ni siquiera lo que dijo Jesús. Todos esos realmente no son cristianos. Ser cristiano no es fácil. Vean que
el único apóstol que no murió martirizado fue San Juan. Por eso los romanos nunca podían comprender cómo era que los llevaban para que se los comieran las bestias, para quemarlos, y ellos iban cantando, cantando y alabando a Dios, tal y como nosotros debemos hacerlo, porque estamos seguros que el Espíritu Santo está con nosotros y nos acompaña, y Jesús nos protege sentado a la derecha del trono del Padre. Esta pequeña reflexión del día de hoy espero que sirva para mis compañeros del clero y también para el pueblo laico, porque está explicado en términos bastante sencillos y ha sido una explicación muy breve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.